El marxismo cultural, uno de esos términos que, como decíamos en videos pasados, son polisémicos y eso se presta a que la gente no los acepte, los use mal, o los acepte solo para hacer propaganda o crearse enemigos, ficticios o no. Pero ya, vayamos al gigantesco grano. Lo primero que tienes que hacer si este es el primer video que ves sobre la existencia o inexistencia del marxismo cultural, o de los primeros videos que ves, pues es ver algunos o todos de los siguientes videos. ¿Es el marxismo cultural una teoría de la conspiración? De Monitor Fantasma. En la parte de Jordan Peterson con Slavoj Žižek en el debate, en donde se habla de marxismo cultural. El video de Agus Lage, donde te explica en 5 minutos lo que es el marxismo cultural. O el de 17 minutos los dos. El de Nico Márquez, de que el marxismo cultural busca destruir Occidente. El video de Hipsters Posmo sobre el marxismo cultural, parte 1 y 2. El video de Vía Sociológica, ¿cuál es el problema con el marxismo cultural? Así como los videos de Quetzal sobre el marxismo cultural. En realidad podrías ver más videos que estos que están aquí, porque pues de esto hablan políticos brasileños y terroristas como Andrés Breivik o Tarrant, que han escrito incluso libros o pseudolibros de miles de páginas. Pero el caso es que tengas familiarizado el concepto, porque queremos tratarlo de una manera totalmente distinta en este video a lo que hay hoy en día en YouTube. En sí, ¿cuál vendría siendo la diferencia? ¿Cuál vendría siendo la pretensión general? Pensemos que estos youtubers, de los cuales valoramos muchísimo su trabajo, de la gran mayoría, hicieron estos videos hace aproximadamente 2 o 3 años. En aquella época, el marxismo cultural era un término, una teoría discutida únicamente en videos de YouTube, en páginas de Facebook, en Twitter y con debates interminables de hooligans políticos, de politics junkies, pero nunca había llegado a la realpolitik o a la política de verdad. En contraposición con esto, en este momento consideramos que valdría la pena hacer una investigación más profunda de la existencia o pertinencia de dicho concepto, el fenómeno al cual refiere, y no quedarnos únicamente en el argumento que ya se ha repetido de, bueno, pero eso no es marxismo, y la respuesta aún así tiene cosas marxistas, es algo nuevo, un marxismo nuevo, cultural. Y hay que recalcar el hecho de que el mismo Nicolás Márquez ha aceptado que el término marxismo cultural es simplemente un concepto para resumir y englobar todos los movimientos progresistas contra los cuales él se identifica. Si se quieren poner en estrictos desde el punto de vista conceptual, podríamos decir que esto es algo parecido al pensamiento hegeliano, porque la dialéctica de lo intangible no es algo propio de Marx, sino que es algo de Hegel, que Marx toma para hacer su análisis materialista. Pero, a ver, nosotros estamos en una batalla política. Llamarle marxismo cultural es identificar a todo esto que Agustín señaló al principio con la izquierda. Eso es la función que cumple llamarlo marxismo cultural. Entonces, cuestionar eso desde el punto de vista conceptual histórico, ¿qué quiere que lo llamemos hegelianismo? Para generar una confusión y no saber contra quién discutimos. Pero más allá de esto no tiene ninguna seriedad. De hecho, en la academia tampoco se utiliza, más que para algunos estudios sociológicos, pero no se refiere para nada a la idea que contiene esa subyacente conspiranoia de destrucción del mundo occidental o ese sentido contrario a los movimientos progresistas. Para nada. Bueno, ya vayamos al grano. A ver, para pronto, y esto no es novedad para nadie, en el consenso académico, me refiero a la inmensa mayoría de los estudiosos de las ciencias sociales, de los estudiosos de las ciencias políticas, de los estudiosos de la filosofía política, de los estudiosos de la historia, la sociología, de la economía, todas las ciencias sociales, el derecho, en ese ámbito, el término marxismo cultural no existe. Van a una universidad y le preguntan a un profesor X random o a un alumno X random de la carrera de ciencias sociales que quieran, que qué opinan, que qué opinión tienen del marxismo cultural, y les va a decir de qué diablos me estás hablando. Vamos a insistir en esto, el consenso académico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay premios Nobel de bioquímica, por ejemplo, Karen Mullis y Peter Duisberg, si quieren búsquenlos, que dicen que el VIH no causa el SIDA. Pero porque ese par de premios Nobel digan esto, no significa que el consenso académico de las ciencias biológicas y de la salud estén de acuerdo con la visión de dos, no solamente doctores, sino premios Nobel. Entonces, el hecho de que Agustín Lage sea un politólogo y que Nicolás Márquez sea un abogado y que Jordan Peterson sea un psicólogo, doctor en psicología, y crean en el marxismo cultural, no significa que el consenso académico admita el término. Entonces, partamos de esa base como una verdad. Esto es verdad. Esto no se puede refutar. Esto que acabo de decir no se puede refutar. Lo que se puede objetar es si esto importa.
Según la mayoría de las personas de izquierda, esto importa. Según la mayoría de las personas de derecha, esto no importa. Y según la mayoría de las personas que creen que el consenso académico no importa, evidentemente esto no importa. Hay gente que dice cosas como que la verdad no está sujeta a democracia y no sé qué tanto. En fin, vamos al grano, ¿no? Podríamos dividir a las personas que creen que existe. Estas son las que creen que existe el marxismo cultural. Y entonces aquí pues vamos a encontrar a los antifeministas, a los libertarios, a los paleolibertarios, a los paleoconservadores, a los teóricos de la conspiración como Miklos Lukács, a Agustín Laje y sus Laje-Livers, a los Jordan Peterson Boys, a los germanopistas, a los conservadores, a los religiosos, a una gran cantidad de personas. Y vamos a dividir aquí los que dicen que no existe. Y estas personas están, pues, incluso hay gente de derecha, habrá conservadores, uno que otro libertario, pero en su mayoría, pues, son izquierdistas, ¿no? Izquierdistas o centroizquierdistas, centroderechistas, centristas, yo qué sé. El caso es que hay gente que dice que no existe, hay gente que dice que sí existe. Entonces, aquí viene el asunto por el cual este video va a ser diferente al resto de los que hayan visto. La mayoría de los videos que hablan sobre este tema se centran en una hipótesis de los que niegan el marxismo cultural, que es el término. Esta gente dice el término es una gigantesca mamada, porque Marx jamás hubiera pensado en el marxismo cultural. Están invirtiendo el marxismo. Aquí pueden ver el video de Hipster Cosmos y se ve este argumento, ¿no? Al invertir el marxismo da hegelianismo genios. Entonces el marxismo cultural sería hegelianismo cultural, genios. Nicolás Márquez, lo acabamos de ver, decir incluso esto. Pero ¿qué dice la gente de derecha o la gente que cree en la existencia de este fenómeno? Precisamente que aunque el término fuese una equivocación, un error o una manera de designar a sus enemigos, o sea, una estrategia política, lo que sí existe es el fenómeno. Es decir, que personas que en algún momento fueron marxistas o que siguen siendo marxistas cambiaron el sujeto revolucionario y en lugar de volverlo la clase obrera, lo volvieron ¿quién? Los negros, los latinos, los LGBT, las mujeres, el medio ambiente, el Islam, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué quieren hacer? Una guerra, en vez de hacer una lucha de clases como en el marxismo tradicional, estas personas quieren hacer una lucha de preferencias sexuales. Entonces ahora, si tú no admites que una mujer transgénero es una mujer, vas a estar en problemas. Si tú no admites que tú como hombre eres un potencial violador y que te tienes que deconstruir, vas a estar en problemas. Es decir, lucha de sexos. Aquí ya estamos en lucha de géneros o de preferencias sexuales, lucha de sexos, o sea, una dialéctica, ¿no? Dialéctica marxista. Si tú estás en contra del multiculturalismo, eres un racista, y entonces hacer una dialéctica de las razas, una lucha de razas. Si tú estás en contra del Islam, eres un xenófobo. Entonces es una lucha de religiones en donde tú vas a hacer prohibida la religión cristiana. Y así, el medio ambiente, por ejemplo, se hace una lucha entre la humanidad y los animales. Más aquí hay gente que mete hasta los veganos. Entonces, ellos dicen que esto existe, el fenómeno existe, y que el término, ¿qué más da, hombre? Si ustedes, dirían los de la derecha, si ustedes dicen neoliberalismo, no lo pueden ni definir, ¿por qué nos hace tanto de jamón con marxismo cultural? Sale pues, le cambiamos el término, le ponemos neomarxismo posmoderno y existe el fenómeno, o le cambiamos más el término y le ponemos posmarxismo postestructuralista y de nuevo, el fenómeno existe. Entonces, ¿qué más da si el término marxismo cultural no está bien, hombre? ¿Eso qué importa? ¿A quién le interesa? Y con humildad y rigor les quiero decir algo, la gran mayoría de los videos, como les decía hace un momento, que refutan la existencia del marxismo cultural, pues se meten aquí, se meten solo aquí. Ahora, se puede incluso conceder que tuviera sentido utilizar un término que se equivocaron, pero que se están refiriendo a algo, y refutar el fenómeno como existente. Se podría refutar que existe el postestructuralismo postmarxista antioccidental. ¿Se podría refutar que existe el fenómeno al cual refieren? Vamos a ver. Esas personas, Agustín Laje principalmente, quien se identifica como un libertario, un liberal libertario, más que apelar a las libertades de las personas o al sector libertario, apelan a la atracción de sectores conservadores de la sociedad. Esos sectores que se ven
asustados por el crecimiento de personas que están en contra del machismo o de la homofobia, o que están a favor del aborto y del matrimonio gay. A esta clase de personas apelan Agustín Laje y Nicolás Márquez, quien, bueno, él mismo no se ha definido como libertario, pero está mucho en su grupo y en ocasiones su propia propaganda se trata de mostrar a Nicolás Márquez como una suerte de libertador en contra de la opresión del marxismo cultural. Personaje que también se ha referido mucho al concepto de marxismo cultural, pero esta vez en el sector de habla inglesa, es Jordan Peterson, un psicólogo canadiense que se ha hecho famoso por sus intervenciones en diversos medios y que principalmente se catapultó por protestar en contra de la imposición del uso de pronombres para las personas transexuales. Y esto no en nombre de la transfobia, como él mismo aclara, sino en nombre de la libertad de expresión. Sin embargo, el mismo Jordan Peterson, aunque habla tanto o había hablado tanto de marxismo cultural, se quedó sin habla cuando en el debate contra Slavoj Žižek, este le cuestionó: ¿dónde están los marxistas culturales? Y Jordan Peterson no pudo dar una respuesta a eso. Do you really, where did you find the data that I simply don't see it? Okay, let me begin by this. You designate your, under quotation marks, I'm not characterizing here, enemy, or what you are fighting against, as sometimes you call it postmodern neo-Marxism. I know what you mean. All this, from political correctness to these excesses of whatever, spirit of envy, and so on and so on. Do you think they are really, where did you find this data? I don't know them. I would ask you here, give me some names or whatever. Where are the Marxists here? I don't know any. I don't, who is a Marxist here? That's my problem. Why do you call, give me, no, it's not a rhetorical question for politely saying you are an idiot, you don't know what you are talking about. It's simply, I would like to know. Because you, and I like this often, when you attack somebody, you say it aggressively, and that's good. Read more. Tell me whom. So I'm asking you now, not read more, I don't advise you, but who are? Give me some names and so on. And who are these postmodern, egalitarian, neo-Marxists, and where do you see any kind even of Marxism? I see in it mostly an impotent, an utterly impotent moralization. Please, I'm so sorry that I was No, that's no problem. Please. Well, I mean, organizations like Jonathan Haidt's, what's it called? Heterodox Academy and other organizations like that have documented an absolute dearth of conservative voices in the social sciences and the humanities, and about 25%, according to the what I think are reliable surveys, approximately 25% of social scientists in the U.S. identify themselves as Marxists. And so there's that. Well, okay, but Quien siga defendiendo el término marxismo cultural, neomarxismo postmoderno o postestructuralismo postmarxista, cualquiera de estos tres ya está cayendo en la completa insensatez. El mismo Nicolás Márquez reconoce que este término está no solo sujeto a debate, sino que es francamente falso y es estrategia política. Jordan Peterson no pudo defender este término. Y este postestructuralismo postmarxista simplemente es exactamente lo mismo que esto. O sea, nada, es algo que quiere referir a un supuesto fenómeno, ¿no? Ahora, vamos a ver si es cierto que los vínculos del postmarxismo, del postestructuralismo, del neomarxismo, del postmodernismo confluyeron todos juntos en un fenómeno. Pero tiene que haber una relación causal, no puede haber una relación casual. Como dicen por ahí, correlación no implica causalidad. O sea, no porque en un lugar vayan a volar muchas cigarras y nazcan muchos niños, significa que es porque las cigarras lleven a los niños. Obviamente esto lo entiende cualquiera, ¿no? Entonces, digamos, el término ya quedó refutado, ya, nadie lo puede defender. Alguien inténtelo defender en los comentarios, va a ser el ridículo. Ahora, vamos a ver si existe el fenómeno al cual refiere, y para determinar si existe el fenómeno, veamos cuál es el marco histórico y cuál es el marco teórico. Primero vayamos con el marco histórico. Aunque haya algunos autores de inspiración marxista que abogan por una lucha cultural cercana a lo que hoy es la nueva izquierda y el progresismo en general, como Gramsci, Laclau, Herbert Marcuse, no deja de ser el marxismo cultural un concepto utilizado para simplemente designar todas las cosas que a los conservadores no les gusta. Es un hombre de paja nada más, que tiene una aura de academia, de rigurosidad, de estudios serios, pero que no la tiene. El asunto, a ver,
Cuando triunfa la Revolución de Octubre, derrocando a la Revolución Liberal, les cuento porque hay gente que no lo sabe y defiende su ignorancia, consigue el proyecto de abolir la propiedad privada y gran parte de los comunistas del mundo creyeron que la revolución se iba a expandir. Uno de ellos fue Gramsci. Entonces Gramsci se dio cuenta que la revolución pues no se expandía, así que sacó algunas teorías de cómo la cultura hegemónica, burguesa o aristócrata o en general la cultura podía poner un bloqueo a la revolución marxista. Esto lo dijo Gramsci, ¿sale? Entonces, esta parte de Gramsci es por lo que muchos pensadores de derecha consideran a Gramsci el padrino del mal, el padre del marxismo cultural, entre muchas otras cosas. Ahora, después hubieron algunas personas que recuperaron algunas ideas de Gramsci solamente para enfocarse en esto, en cómo la cultura hace hegemónicas ideas, no necesariamente para instaurar el comunismo. No, solamente para pensar en cómo algunas ideas, como por ejemplo que la homosexualidad es una enfermedad, o como algunas ideas como que las mujeres no deberían votar, o que las mujeres son inferiores de alguna manera a hombres, o ideas de este tipo que hoy en día hayan sido superadas, cómo la cultura impide que esas ideas hegemónicas se caigan. Este campo de estudio se llamó estudios culturales. ¿Ok? Dentro de los estudios culturales están dos personajes muy odiados por las personas que suelen hablar de marxismo cultural, que es Foucault y, bueno, no será una persona, sino un colectivo, la Escuela de Frankfurt, en particular Herbert Marcuse. Spoiler alert, a estos compas casi nadie los conoce. ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje críptico, hegeliano, difícil, muy difícil, y seamos honestos, la gente no lee, ni siquiera los universitarios leen tanto como dicen que leen, y todos aquellos que estén en una carrera no me dejarán mentir, solo unos pocos eruditos les da por leer mucho, pero la gran mayoría de la gente no lee. Entonces la gran mayoría de la gente no leyó a la Escuela de Frankfurt. El que sí es muy leído es Foucault, que habrán preferencias, habrán gustos. En lo particular, a mí es un autor que, pues algunas cosas me gustan, pero la gran mayoría de las cosas no, pero eso no tiene nada que ver con este video. La cosa es que estas personas que formaron parte de los estudios culturales, pues fueron relegados a segundo término, porque en los estudios culturales generalmente se enseñan autores estadounidenses o de Birmingham. Muy bien, entonces, esto es lo que sí sucedió en las ciencias sociales. Esto es lo que sí sucedió en las ciencias sociales, al mismo tiempo que el feminismo fue demandando nuevas cosas. ¿Por qué? Porque las olas feministas no son las que dicen que son Agustín Laje y Nicolás Márquez. Busquen las olas del feminismo o vean nuestro video en el que ya refutamos el libro negro de la nueva izquierda y se darán cuenta que las olas feministas no son primero la liberal, luego la marxista y luego la queer. No son así. Al mismo tiempo que el feminismo, ya había un movimiento ecologista. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el marxismo cultural? Que de cierta manera piensan que estos valedores que estaban estudiando estudios culturales, y en particular todos aquellos que como que se les olvidan a los autores principales y se enfocan solo en los autores que hoy en día ya nadie reconoce, de alguna manera también están influenciados por este señor y tratan de combinarse con todos estos movimientos multiculturales a favor de la inmigración, a favor de los movimientos LGBT, a favor del feminismo, y quedan como resultado ¡pum! Marxismo cultural. ¿Esto qué significa? Su marco teórico, su marco histórico es falso. Esto no pasó jamás. Esto no pasó. No pasó. Son una serie de movimientos autónomos y de disciplinas teóricas de las ciencias sociales y de autores aislados que no convergen en un fenómeno. Y mucho menos buscan a través de algo tan enredado el comunismo. ¿Cómo? Explíquenme cómo una feminista que quiere que la prostitución sea regulada o quiere que las actrices porno tengan derechos laborales, cómo una feminista que esté pidiendo esas cosas va a querer el comunismo, cómo Calvin Klein, teniendo como portada a una persona transgénero, va a querer el comunismo. ¿Qué se quieren suicidar estos tarados o qué? Evidentemente que no hay ningún complot comunista aquí detrás, eso es conspiranoia. Bueno, ya refutamos el marco histórico. Ahora vamos a dar otro argumento de por qué esta teoría de
marxismo cultural entendido como lo entiende Breivik, como lo entiende Jordan Peterson, como lo entiende Ben Shapiro, como lo entiende Bolsonaro, como lo entienden los ministros de Bolsonaro, como lo entiende Agustín Laje, como lo entiende Nicolás Márquez, como lo entendía Lawrence Southern antes de que Alexander Dugin le expusiera que en realidad ella estaba dándose cuenta del liberalismo cultural y no del marxismo cultural, y la convenció, porque Lawrence Southern era muy fácil de convencer por Alexander Dugin. En general la gente de derecha la convence muy fácil de Alexander Dugin. Si tú eres de derecha te recomiendo que lo veas, seguramente te va a convencer. Vamos a dar un argumento más para finalizar de cómo esta idea no tiene sentido. No, eso es lo más importante, el hecho de que el concepto de marxismo cultural es solo un hombre de paja que usan los conservadores. Porque aunque una persona puede estar a favor del matrimonio homosexual, en contra del machismo, de la homofobia, del racismo, eso no lo convierte en marxista ni en un enemigo de la sociedad occidental, lo que sea que eso signifique. Y bueno, ya, finalicemos este video. El término no aplica. No refiere a nada, ni siquiera sus exponentes lo pueden defender. El marco histórico es falaz, tiene una línea temporal inexistente, juzga cosas que no sucedieron en un orden cronológico, hace todo atemporal, considera que Ernesto Laclau, algunos autores consideran esto, uno de ellos es Laje, considera que Ernesto Laclau se teletransportó en el tiempo y fue a los movimientos o por los derechos de los homosexuales o los movimientos por la reivindicación de los pueblos indígenas. Entonces, como no existe la teletransportación, eso lo pueden ver en el video que hicimos refutando el libro negro de la nueva izquierda, y más los argumentos que les acabo de dar hace un momento, podemos deducir que el marco histórico, no es real. O sea, se basan en una historia ficticia, digamos, en lo que se imaginaron que pasó, pero no en lo que sí pasó. No hay manera de defender esto ni historiográficamente ni a través de una interpretación. No, es que tú interpretas así las cosas, pero es una diferencia de interpretación. No, esto no pasó en este orden. Es imposible. Pero entonces vamos a ver su marco teórico, ¿no? Tal vez el marco histórico está mal, tal vez el término está mal, pero hay algo, ¿no? O sea, debe haber algo. Entonces, pues, ¿cuál es el fenómeno al cual refiere el marxismo cultural? Esa es la gran pregunta. ¿Quién? ¿Dónde está el marco teórico? ¿Quién lo define? El término por quién fue acuñado. Hagan la tarea. Díganme, ¿quién acuñó el término? ¿Quién? ¿Qué disciplina? ¿Quién lo acuñó? ¿El Mises Report? ¿El Mises Institute? ¿El Panama Post? Agustín Laje acuñó el término, y entonces ¿por qué Andrés Breivik, antes de que Agustín Laje se volviera famoso, ya estaba haciendo terrorismo en nombre del marxismo cultural, de combatir el marxismo cultural? ¿Quién acuñó este término? ¿Dónde está el marco teórico? Es que no lo hay. Si no hay marco teórico, si el término no refiere a nada y no hay marco histórico, yo les digo, ¿existe el marxismo cultural? Respóndanse la pregunta solos. Nos vemos en los comentarios. Ahí esperamos su odio o sus agradecimientos o sus buenas vibras o lo que sea. Gracias por ver el video. Si les gustó, apóyennos, suscríbanse y síganos. Aquí ya me puse mi gorra de asesino porque ya tenía que terminar de destazar el marxismo cultural al estilo Daniel Maestro, ¿no? Al estilo Milei, papá. Vámonos, tú, padrito a mi rey.